Muy bien, estimados colegas, en nombre de Dios y de la patria damos inicio a la sesión de la Comisión de Agricultura. Le damos la bienvenida al ministro de Agricultura y le solicito a la señora secretaria que dé informe de la cuenta, por favor. Muy bien, señor presidente. En la cuenta llegó un informe del profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Paco González, denominado Legislación comparada sobre definiciones de carne, FAO, Chile, Unión Europea, Argentina y Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, una petición de la senadora señora Isabel Allende, con el fin de abordar en una próxima sesión de la comisión los efectos negativos producidos por las heladas del mes de junio en la agricultura de la quinta región, y con la concurrencia de los alcaldes y representantes de las comunas de Yayay y Catemu, además del Ejecutivo. Llegó también una invitación del Instituto de Desarrollo Agropecuario para el jueves 20 de julio a las 11 horas al lanzamiento de estrategia INDAP 2023-2030 que se realizará en el Centro Cultural del Teatro Serrano en Melipilla. Asimismo, una carta de la directiva de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de CONAF con algunos alcances respecto a la tramitación del proyecto de ley que crea el nuevo servicio forestal y solicitan audiencia. Lo mismo solicitó el presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, señor Ricardo Jason, para exponer en la discusión del proyecto de ley que crea el nuevo servicio forestal. Y finalmente una correspondencia de doña Millaray Delgado de Vegetarianos Hoy, organización internacional que trabaja en América Latina para promover dietas basadas en plantas y reducir el sufrimiento de los animales de granja, en la que solicita participar de la discusión del proyecto de ley que define el concepto de carne. Eso sería, señor presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Yo quisiera solicitarle a la comisión que respecto de la solicitud de la senadora Allende, pudiéramos agregar en esta solicitud de reconsideración, ya que está el ministro de Agricultura presente, que se pudiera agregar la condición de nieve, porque lo que me explicaba ayer la senadora Allende es que las ayudas están definidas para los efectos de la lluvia, pero no están definidas para los efectos de las heladas, literalmente y específicamente. Eh, explicaba de que en distintas comunas, particularmente Yayay y Catemu, están afectados y con pérdidas totales producto de heladas con -6 y -7 grados bajo cero durante un par de días que definitivamente terminaron con los cultivos. Y no ha sido posible conseguir ayudas por cuanto se les ha definido esa condición de exclusión, que solamente es para lluvia. Y yo quisiera que además se agregue la condición de heladas y nieve, porque también lo hubo. Y esto en toda la zona de las demás regiones afectadas por las inundaciones. Si se va a ayudar a la gente por inundación, producto de la lluvia, que también se agregue la gente que está con heladas en la precordillera, digamos, que sufrió el mismo fenómeno climático. Senadora Sepúlveda, sobre el punto. Lo que quería plantear era la posibilidad, ¿no?, de extender, como usted bien lo ha dicho, hacia las otras regiones, fundamentalmente en cordillera, pero una evaluación completa, ¿no? Porque tenemos desagregadas varias evaluaciones, Comisión Nacional de Riego, lo que pasa con el Ministerio del Interior, etcétera, pero quizás unificar el diagnóstico de lo que ocurrió, ¿no?, en este último temporal, donde además la región de O'Higgins, ¿no?, fue brutalmente afectada desde el punto de vista de los damnificados, pero desde el punto de vista productivo, tanto el Maule como la región de O'Higgins. Eso, presidente. Muy bien. También respecto de la cuenta, responder que sobre el informe del profesional de la biblioteca, me imagino, para ser parte de el debate del proyecto que regula la denominación carne, lo vamos a tratar en el momento en que empecemos a debatirlo, ¿no? Y sobre la correspondencia de doña Millaray Delgado, exactamente lo mismo. Vamos a tomar en consideración su solicitud. Respecto de las otras dos, de la directiva de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales, la CONAF, y lo mismo la solicitud del presidente del Sindicato de Profesionales, don Ricardo Jason, van a ser invitados, si así lo definimos en la comisión, cuando discutamos el proyecto del Servicio Nacional Forestal que todavía no ingresa. Senadora Sepúlveda.
Gracias, presidente. Yo creo que todos hemos recibido los correos electrónicos de los sindicatos nacionales de profesionales de distintas regiones, así que yo quiero entregarlo formalmente a la Secretaría. Ahí están los nombres y todo para que ustedes lo tengan también y poder cumplir además con lo que nos han solicitado, ¿no? los profesionales de la CONAF. Muy bien, ¿no hay más sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Yo he recibido dos cartas tanto para el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego como del director nacional del INDAP en relación a organizaciones y asociaciones de regantes de distintos ríos y esteros de la región de O'Higgins. Así que también entrega esto a la Secretaría para que se envíe formalmente a través de la comisión, si le parece, presidente. Muy bien. Bueno, en este caso solicito el acuerdo de la comisión para que lo hagamos llegar al ministro de Agricultura, de aquí presente, se lo entregaremos directa y personalmente, pero también al director nacional de INDAP, por cuanto lo que me han explicado también dirigentes de las regiones que usted representa, senadora Sepúlveda, y otros, lo estuvimos viendo con la colega Bodanovich también, es que el efecto de la lluvia no solamente tiene que ver con la pérdida de los cultivos, sino que con la infraestructura de riego, particularmente. Y eso es tanto o más grave que lo que ha ocurrido con la pérdida de los cultivos anuales, incluso algunos permanentes, por cuanto lo que hace es echar por tierra toda una infraestructura que ha costado años al país y que es absolutamente indispensable para retomar la actividad agrícola en estas regiones que dependen del riego. Si no hay riego, no hay cultivo. Y esa es una cuestión que es muy principal, a la cual el Estado, a través del gobierno, debe tomar carta en el asunto de inmediato, por cuanto si no recuperamos la infraestructura de riego, no van a haber cultivo. Entiendo que estamos hablando de cerca de 400.000 hectáreas, colega Sepúlveda. Sí. Algo así nos informaron, ¿no? Bueno, gracias, presidente. La información que nosotros tenemos son alrededor de 400.000 hectáreas que están hoy día inutilizables y que no tienen suministro de agua, alrededor de 157.000 que estarían bajo agua, y de esas 50.000 están sin riego tecnificado, que era una de las cosas importantes que queríamos incluso poder potenciar en estos años, ¿no? Entonces, yo creo que además tenemos una fecha tope, que es el 15 de agosto, a más tardar agosto, ¿no? Fines de agosto, para poder provisoriamente arreglar los canales. Entonces, yo creo que todo lo que existe y lo que pueda existir en términos de recursos para incorporar esto nosotros estuvimos en varias comunas revisando y chequeando esto en terreno, además con la gente de la Comisión Nacional de Riego como del INDAP. Y son canales absolutamente destruidos, 64 bocatomas. O sea, la cantidad de hectáreas que están complicadas en el Maule y en la región de O'Higgins es tremenda. Entonces, yo pediría... entiendo que se está haciendo un esfuerzo a través de la Comisión Nacional de Riego muy importante, flexibilizar, y yo agradezco, creo que ahí hay una buena medida. Yo tengo mis aprensiones de que eso pueda llegar efectivamente antes del tiempo que se necesite. Yo dije que yo era más bien pesimista, ¿no? El director es fundamental, el director ejecutivo es fundamentalmente positivo frente a esto, pero yo conociendo cómo funciona el Estado de Chile, tengo mis complicaciones. Ojalá me equivoque, ojalá, yo lo único que pido es que equivocarme. Pero además hay varios otros recursos de la subsecretaría, presidente. Son recursos que son alrededor de 7.000 millones de la subsecretaría que deberían pasar o a INDAP o a la Comisión Nacional de Riego. La información que nosotros hemos recibido, presidente, que es alarmante, que pasarían estos recursos de la subsecretaría a la Subdere. Si eso es así, a la Subdere, y si eso es así, y se canaliza esto por los municipios, esto es un desastre.
Es un desastre, porque los municipios no tienen ninguna expertise en esto, ninguna. Entonces nosotros queremos, presidente, saber cuál es la información, si esto es verídico, no lo es, qué es lo que está ocurriendo con esos recursos. Nosotros necesitamos saber cuánta plata hoy día vamos a disponer para esto, como también para recuperación de suelo. O sea, es urgente recuperar suelo hoy día, tanto usuarios de INDAP como del SAC. O sea, es el lodo que se está secando y vamos a tener complicaciones gravísimas para poder recuperar esos suelos. Entonces, riego, suelo, y las municipalidades, si eso quiere hacerse a través de la Subdere, cosa que en tiempos normales o no sé qué, podría ser algo, pero en este minuto hacerlo por la Subdere, cuando los municipios en qué están, en reconstruir viviendas, en buscar las formas de ayudar a las familias, en ese tipo de cosas. Incluso en cómo mejoramos la regularización de títulos de dominio para colocar casas, para colocar la casa en forma estable. Entonces, yo creo que es muy importante que chequemos qué es lo que está ocurriendo con los recursos. O sea, si se va a la Subdere, yo creo que nosotros tenemos que oponernos absolutamente, porque no tienen la expertise para definir qué es lo que hay que hacer en riego y cómo hay que hacerlo. Y lo otro, presidente, que a mí me gustaría oficiar al Ministerio de Desarrollo Social, porque la estructura productiva y social del campo, esta es una crisis rural. Si teníamos en lo que tiene que ver con pobreza multidimensional un 30% de diferencia, hoy día es mucho más. Entonces a mí me gustaría de parte del Ministerio de Desarrollo Social que pudiera evaluar qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de la pobreza rural con lo que hoy día está ocurriendo. Yo no descartaría invitar al ministro en su minuto, porque viene la CACEM ahora y vamos a saber qué es lo que va a ocurrir con esto, que uno entra a las casas. Yo de verdad, uno tenía reuniones con agricultores, ¿no? En los potreros, pero uno hoy día entró a la vivienda rural. Y la vivienda rural y la casa es de una precariedad, y cómo enfrentó esto, brutal para la gente. Eso, presidente. Muy bien. Vamos a plantear una determinación de esta presidencia. Si el ministro tiene a bien responder lo que ha planteado la senadora Sepúlveda, muy bien. Si no, lo dejamos para la próxima sesión y de hecho vamos a convocar para el próximo lunes extraordinariamente. No vamos a interrumpir el proceso legislativo, pero vamos a convocar para el próximo lunes en Santiago para que revisemos esto, porque, a ver, lo que la senadora Sepúlveda plantea como inquietud, más que una denuncia, así lo entiendo, es que la colocación de recursos debe llevar un principio fundamental: pastelero tus pasteles. Sabemos que las municipalidades, y lo voy a citar con otro ejemplo, nosotros tuvimos en una comuna una localidad completa sin agua, y en el acuerdo entre la DOH y el municipio fue construir, uno hacía la boca toma y el otro hacía el tendido quedó perfecto y la boca toma quedó flotando ante el ridículo y ante el asombro y la rabia de la gente, y hubo que hacerlo de nuevo por parte de la institución especializada. Eso fue lo que pasó en la Guada en Corral. O sea, el municipio construyó la boca toma y la boca toma que le hicieron con plástico y madera quedó flotando producto de los aguaceros. Entonces, en este escenario, yo creo que obras tan delicadas, tan particulares, tan necesarias y urgentes como son los sistemas de riego, tiene que hacerlo quien tiene la competencia y tiene la prioridad, ¿no? Y eso tendrá que hacerse entre la DOH, la Comisión Nacional de Riego. Si agua tiene que intervenir, tendrá que intervenir, en fin. Entonces, vamos a convocar para el día lunes. Por supuesto, el ministro siempre va a estar invitado, lo conversaremos con él si tiene disponibilidad, si no tendrá que estar la subsecretaria y tanto el director nacional de INDAP. Vamos a convocar al director de la Dirección Nacional de Riego y también a la DOH en competencia para tratar particularmente este punto, que es la recuperación de los sistemas de soporte productivo para estas a lo menos 3 regiones, ¿no? Eso lo vamos a hacer el lunes. ¿Sí? Ministro, le ofrezco la palabra. No, muy breve, si me permite, presidente, por su intermedio. Tres comentarios. Respecto a la INEA juega un rol ahí importante, sí que le vamos a pedir, ¿no? Porque ellos coordinan todo el trabajo con Meteorred y tienen cuando se
hace decretos de emergencia por el A, INEA el que tiene que proveer que efectivamente ocurrió y también vamos a coordinar con Agroseguro, porque ver si allí en esa área existen qué nivel de pólizas tomadas. Sobre lo CONAF simplemente porque se amplió el periodo de, o sea, Senafor de indicaciones, ojalá simplemente pedir que se entienda lo que es foco con el proyecto y lo otro es la crítica estructural a lo que ya ocurrió, ¿no? Que es como, porque a veces los sindicatos nos han reclamado, particularmente de los profesionales, que no los escuchamos y lo que uno escucha de ellos es simplemente negativa al proyecto. Ojalá que podamos focalizarnos después de una década, ¿no? Y finalmente, importante que la comisión sepa los plazos del gobierno para entender bien lo de esta grave emergencia en las comunas, en las regiones del centro-sur. Este viernes nosotros vamos a enviar los distintos ministerios ya con los diagnósticos, los borradores de las ayudas estructurales. Y por tanto va a haber una semana de ecualización, diálogo con la IPRES, los temas internos para que a inicios de la última semana de julio se da a conocer. En paralelo, como bien decía la senadora Sepúlveda, y bueno, y ustedes conocieron esto, ya están trabajando las asociaciones de regantes, las juntas de vigilancia con los 13.000 millones, los concursos especiales rápidos que abrió la CNR. Ellos están postulando a los concursos, pero ya se largaron a trabajar porque hay plena confianza en que van a ganar esos concursos que tiene además la CNR formateó bien con los costos unitarios, por así decir, ¿no? de las distintas obras. Respecto a esos 7.000 millones, algo que internamente se sigue conversando con los distintos actores. Lo que ocurre es que hay algunos municipios que sí fueron proactivos. O sea, el municipio, por dar un caso, el municipio de Sagrada Familia facilitó una cantera, puso recursos y ha estado ayudando a un enrocado que está ayudando al desagüe de un área. Entonces hay casos y casos. En la zona central hay más redes de canales, entonces hay municipios que tienen experiencia, porque les toca la parte urbana, tienen experiencia en limpieza, pero lo que sí se comparte respecto a los comentarios es que en cualquier modalidad que al final se acuerde, hay un rol clave de supervisión o de ejecución con las asociaciones, que nadie invente la pólvora, y las pequeñas agrupaciones de regantes conocen bien los problemas, y por cierto con INDAP y CNR, en cualquier caso. Nosotros como ministerio, yo como ministro he pedido eso, pero las formas de ejecución están aún en discusión final. Senadora Sepúlveda. Mire, yo quiero ser muy precisa con lo que está ocurriendo. Primero estamos contra el tiempo, ¿sí? ¿Y quién no entiende esto? Esto no es una fábrica de clavos, ¿no? O sea, que estamos contra el tiempo. Si no somos capaces de tener esto el 12 de agosto, si no somos capaces de tenerlo a finales de agosto, estamos con pérdida impresionante. Y yo quiero decírselo esto también al ministro de Hacienda, porque los problemas que vamos a tener además con los aumentos de los valores, los precios del alimento va a ser muy, muy difícil de sostener además por la rapidez con que hoy día no vamos a actuar. Yo quiero dividir la función hoy día de los municipios a la función productiva que tiene que tener el ministerio. Entonces, los enrocados, como muchas otras funciones que están haciendo los municipios, yo he estado con ellos en múltiples oportunidades viendo lo que está ocurriendo. Además, yo vivo allá, ¿no? Entonces, lo que ellos están pidiendo efectivamente es recursos. Gloria Paredes, por ejemplo, en Palmilla, ¿no? Que estuvimos recorriendo los canales con ella. Necesitan recursos, necesitan efectivo, pero no es para hacer esto. No es para hacer esto. O sea, si se necesita tener enrocado, perfecto, enrocado, pero eso es para poder contener el agua de los lugares donde se puede salir nuevamente, pues estamos comenzando el invierno.
Y ese enrocado debería ser parte de lo que hace la DOH, no el Ministerio de Agricultura. Entonces, esa plata que es del ministerio tiene que ser enfocada a la emergencia absoluta que hoy día tenemos. Y presidente, yo creo que nosotros tenemos aquí plantear es que esta plata que tanto nos cuesta a este ministerio poder aprobar y poder tener, no podemos hoy día desviarlo a una situación que tienen los municipios, cuando ahí lo que se está hablando es con Monsalve, ¿no? Con el subsecretario Monsalve, para que efectivamente la emergencia pueda, o los recursos que necesita el municipio a través del Ministerio del Interior, pero no puede ser a través del Ministerio de Agricultura cuando tenemos esta complicación. O sea, 7 veces lo que hoy día tiene el presupuesto de la CNR es lo que nosotros deberíamos tener para poder estabilizar lo que hoy día perdimos. 7 veces. O sea, 7 años. Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante, y mire, yo me voy a poner absolutamente a esto, porque si nosotros fuéramos un ministerio que tuviera mucha plata, ¿no? Mucha plata, ni un problema. Pero estamos cada vez peor. Y hoy día, con la complicación que tenemos, si no llegamos con el riesgo, por su intermedio, presidente, al ministro, o sea, la responsabilidad va a ser de ustedes. Va a ser de ustedes. Porque plata, con lo que hay en riesgo, con lo que tenemos los 7.000 millones, es responsabilidad de este ministerio ejecutarla. No es para pasársela a los municipios. Los municipios tienen otra instancia, otra fórmula, pero productivamente nosotros aquí somos los responsables, ustedes y nosotros, que tenemos que poner los acentos donde corresponde. Entonces yo espero que se deje de pensar mucho, porque no tenemos tiempo para pensar. Además, yo creo que lo que se ha hecho bien. Lo que se ha hecho bien. El modificar los concursos, el tener las bases listas, el que a una semana teníamos listos los catastros, perfecto, todo eso perfecto. Pero si no hay plata, hasta ahí no me llegamos. Entonces, los 14.000 millones, de acuerdo, pero necesitamos incluir más el INDAP. El INDAP no tiene casi nada de plata. Porque además, mire, la complicación que tenemos en las bocatomas, en los primeros kilómetros de canal, pero después tenemos que echar al predio. Después tenemos que echar al predio al agricultor. Y después, además, tenemos que recuperar ese suelo. ¿Y cómo le va a estar pasando esa plata a los municipios? Cuando aquí las instituciones nuestras son las que necesitan los recursos. Esos son los que saben hacer la pega. Además tenemos la ley de recuperación de suelo está ahí, sin plata. Coloquémosle plata. SAC y INDAP. La Comisión Nacional de Riego, coloquémosle plata ahí. Ahí están los instrumentos. No necesitamos crear nada. Los instrumentos están. Necesitamos más recursos ahí. Yo, presidente, encuentro esto gravísimo. Y yo creo que como Comisión de Agricultura no podemos mantenernos indiferentes a esta entrega de plata que no la puedo entender. Muchas gracias. Gracias, senadora. Bueno, en el mismo contexto, y acaba de recordarlo el senador Durana, es que ocurrió inmediatamente, luego de los acontecimientos climáticos, una decisión administrativa de establecer una condición de emergencia en la zona afectada. Condición de emergencia que todos sabemos cómo se regula y los alcances que tiene, y por lo tanto, aquí hago la pregunta, si esto ha permitido efectivamente movilizar recursos públicos, ir en respuesta inmediata, aparte de hacer la encuesta y de las ayudas familiares y alimentación animal, que eso entendemos que esa es la emergencia, la ayuda inmediata, porque si no hay animales muertos, hay gente con dificultad, en fin, sabemos eso. Lo que se ha estado planteando es un poco distinto. Ahora, está cambiando el orden de la tabla y el debate, porque este es el debate de la sesión que estoy invitando para el lunes. Por lo tanto, yo invitaría a los colegas, hecho el punto, solamente le voy a pedir al ministro que responda respecto de la situación de emergencia, y de paso, respecto de la solicitud que de manera unánime los 5 miembros de esta comisión solicitamos al presidente de la República, y fue informativa a los ministros de Hacienda, al ministro de Economía, al ministro de Agricultura, entiendo que al ministro de Desarrollo Social, que se utilice los recursos del 2% constitucional para poder atender esto, porque, y aquí, ministro, también entendemos que usted es parte de un gobierno, pero a nosotros nos compete el deber de hacérselo saber al gobierno en su integralidad, que habiendo una emergencia deben echarse mano a recursos de emergencia para poder ir en atención amplia y efectiva de todo lo que se requiera.
Por lo tanto, hay una respuesta que aún no tenemos. Yo quisiera que el ministro responda a eso respecto de la condición de emergencia y particularmente el 2%, y el resto del debate lo dejemos para la sesión especial del día lunes, en donde ya anuncio y le pido a la señora secretaria que se invite al ministro de Agricultura, o si por la premura de las agendas no pudiera estar el ministro, que esté la subsecretaria. Lo mismo a el ministro de Hacienda, o en su defecto a la directora de la DIPRES. No hay más, no van a haber asesores ni nadie que vaya, o van ellos o no va nadie, o el ministro o la directora de DIPRES. Agregamos además al director nacional de INDAP como parte, porque hay una consulta particular y directa respecto a la respuesta que se quiere, lo mismo que al director de la Comisión Nacional de Riego y a la directora de la DOH. Y ellos van a ser invitados a esta sesión extraordinaria del día lunes. Ministro, le ofrezco la palabra. No, muy breve, como volver a precisar, como lo dijimos ya en esta comisión anteriormente. Los 13.000 millones son reasignaciones de recursos de la CNR, los 7.000 y los 4.000 para alimentos no son del ministerio, son recursos adicionales que estarían a disposición de la emergencia. Y el sistema presidente opera a través de Senapred, que hay casos en que se pide por esa vía, se van complementando recursos de distintos actores que actúan en la emergencia. Y vuelvo a reiterar, de que no está decidido el destino, quién ejecuta los 7.000 millones, eso se va a dilucidar en los próximos días. Y finalmente tenemos un trabajo cotidiano, o sea, diario, entre Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas. No tenemos los plazos del 12 de mayo, digamos, del 12 de agosto. Estamos trabajando para que durante septiembre seamos capaces. Hay una tarea titánica que es lo de recuperar las bocatomas, aparte de la limpieza de canales. Estamos hablando de tareas titánicas en algunas de las cuencas. Tenemos plena conciencia de estar en el barro y conocer esto como ahí de primera fuente y la envergadura que tiene, y se están destinando, como esta semana ya el Mataquito, y todo un trabajo operativo para hacer lo máximo, y tenemos mucha claridad, además de que a las juntas de vigilancia que tienen más poder, tienen actores grandes, va a tener que buscar sistemas mixtos de poder recuperar las bocatomas, porque el esfuerzo es enorme, como se ha establecido. Pero bueno, el día lunes se puede explayar en cada uno de los detalles. Eso. Bien, gracias, ministro. Bueno, aprovecho de saludar a quienes se han agregado a la sesión. Está el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta. Está la directora de ODEPA, también presente desde el inicio. Está don Rodrigo Pérez del Ministerio de Medio Ambiente, está en la mesa, y se han agregado también por el Ministerio de Medio Ambiente doña Pilar Barría, entiendo que está por Zoom, o ya no está. Y también don Cristian Lillo, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la tabla, no habiendo más puntos varios, para iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises para fomentar la reutilización de aguas grises en la agricultura, de acuerdo al boletín 15.765/12. Para este objeto han estado invitados quienes acabo de mencionar. Si me faltó alguien, por favor, Señor díganlo. presidente, Sí. solo agregar que también está presente el subsecretario Maximiliano Proaño conectado. Ah, muy bien. Muy bien. A ver, lo teníamos anotado acá. Ya, qué bueno, porque estábamos echando de menos la presencia ministerial. Además, siempre son bienvenidos los asesores, pero cuando una comisión del Senado de la República convoca a un ministro, o está el ministro o está el subsecretario, porque si no, no está nadie. Y cuando no viene nadie, se suspende la sesión. Es una convocatoria. Y eso hay que tenerlo súper claro, y todos los gobiernos han recibido ese mensaje con claridad, ¿no? Bienvenidos los asesores, pero ellos acompañan a ministros o subsecretarios, porque si no, entonces no participan, porque si no, la vuelta es muy larga para poder ir avanzando en los temas que son de interés mutuo. Muy bien, bienvenido subsecretario entonces, don Maximiliano. Damos inicio y le ofrezco la palabra entonces al ministro de Agricultura para que haga la presentación correspondiente de este segundo trámite.
Gracias, presidente. Y decir primero el gran como concepto, ¿no? Este es un proyecto muy valioso de adaptación al cambio climático. Es un proyecto acotado, pero significativo en abrir horizontes. Sabemos que hay proyectos legislativos de mayor envergadura, que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Obras Públicas, a propósito de la propiedad del agua gris, etcétera, que son temas que, por cierto, tienen que abordarse también sucesivamente, pero el llamado de la petición del gobierno es a reconocer el valor de este proyecto. Bueno, hay un comité de ministros que se llama Transición Hídrica Justa, y en ese contexto, con, con el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente, se avanzó con este proyecto. Allí está, se busca esta gobernanza hídrica más participativa, parte de ello el Consejo, y por cierto, allí está Medio Ambiente, Obras Públicas, Energía, Agricultura, Minería y Ciencia y Ciencia y Tecnología e Innovación. Adelante. Se aprobó este proyecto por casi unanimidad en la Cámara. Es un proyecto ley de aguas grises, ¿no? Por tanto, allí está el marco general de la ley. El 15 de febrero está pendiente la dictación del reglamento, y por tanto esta ley viene a ayudar. Se entiende por aguas grises aquellas aguas que usamos en la ducha, domésticas, también en los lavaderos, en lavatorio, y otro excluyendo, por cierto, las aguas negras, las fecales, ¿no? Ese concepto de agua gris. Recordemos que hay países, Japón, entre muchos países asiáticos, que es obligatorio ahí vincular incluso estos sistemas. Estamos viendo esos estándares. Allí está, se entiende por reutilización de agua gris la aplicación de aquella una vez que sean sometidos a tratamiento exigido por el uso autorizado. Después podemos ver que ya INDAP tiene algunas pruebas en esto, y existe tecnología accesible. Y después habrá que ver la política pública de cómo esto se expande también en los territorios rurales. Asimismo, el proyecto cuenta con la aprobación, tiene que tener proyectos aprobados y con autorización de funcionamiento de la autoridad sanitaria regional respectiva, ¿no? Cuando un conjunto habitacional, hay toda una ecualización con el Ministerio de la Vivienda para que puedan utilizar dichos modelos, también con no solo nuevas conjuntos habitacionales, sino que conjuntos habitacionales existentes que quieran sumarse a este proceso. Entonces se tiene todo ese trabajo de que el agua debe ser tratada y reutilizada dentro de la vivienda, estableciendo o inmueble del aportante, o alternativamente se descargan en la red de recolección del sistema domiciliario colectivo en un sistema de interés público, ¿no? Como fórmula. Allí están el marco general, son las aguas residuales de descarga, luego de ser utilizadas en un proceso y no tienen valor inmediato, y acá se entregan, ¿no? Aguas servidas domésticas, aguas residuales de una eliminación, pueden ser grises o negras. Allí están las aguas industriales, que van por otra vía, la exigencia de las normas de RILE, y las aguas negras, queda claro que un contenido discreta, y por tanto esto queda excluido. Aguas grises, aquellas que estamos redundando, ya lo explicamos. La ley contempla dos tipos: las domiciliarias, sistemas individuales al interior de los inmuebles, sistemas colectivos, como por ejemplo un edificio o una comunidad o condominio. De hecho, ya existen casos en que las utilizan para regar jardines especialmente, ¿no? Y en algunos casos también huertos. Y de interés público, riego de áreas verdes públicas, establecimientos educacionales públicos, también pueden ser consultorios también que tienen ciertas áreas de verde, destinados al riego de áreas, y también destinados al riego de áreas protegidas. Allí hay un ejemplo: viviendas, colegios, un cementerio parque, un estadio,
como conceptos privados que lo usan particularmente en jardines y o en actividad agrícola, como ocurre en algunos lugares. Ejemplos colectivos: condominios habitacionales, centros comerciales, parques industriales. Estos son experiencias mundiales Ministro, que crecen enormemente. si me permite una interrupción. O sea, Esto está contenido en la ley vigente, por lo tanto ya lo sabemos, lo conocemos. Concentrémonos en la propuesta de modificación de la ley que tiene que ver con aguas grises Sí. destinadas a la agricultura, que Sí. es el objeto. Sí, Si pudiera, por favor. Por su intermedio le voy a pedir a Javier que explique lo específico de la ley. Presidente, si me permite. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a la senadora, a usted, presidente. Continuar con la presentación del ministro en función del marco general de la ley que usted ha indicado, presidente, particularmente en lo que dice relación con los usos que hoy día están permitidos, porque en función de eso es que el proyecto de ley se contextualiza. En este sentido, presidente, la ley vigente actualmente permite 5 usos para las aguas grises reutilizadas, a saber, los urbanos, los recreativos, los ornamentales, los industriales o los ambientales. Eso es la ley vigente. De tal manera que hoy día no existe una autorización expresa de la ley para utilizar las aguas grises reutilizadas en fines agrícolas. Es por esto que ahí en la presentación se indica, es precisamente aquí, en este artículo, en el artículo 8 de la ley, donde se pretende por este proyecto agregar los usos silvagropecuarios en la reutilización de aguas grises tratadas. Concretamente, presidente, en cuanto al contenido del proyecto aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, que como bien indica el ministro, fue aprobado casi por la unanimidad de los diputados, salvo una abstención, el proyecto agrega un nuevo numeral 6 al artículo 8 de la ley 21.075, que es la que acabamos de mencionar, para permitir el riego en el sector silvo-agropecuario. El proyecto, además, presidente, establece que le corresponderá al Ministerio de Agricultura, en el ámbito de sus atribuciones, determinar los lineamientos y estándares para la implementación de los proyectos. Esto con la finalidad de velar por el adecuado cumplimiento de las normas de esta ley. De todas maneras, esto sin perjuicio de las competencias que la misma ley le otorga a la autoridad sanitaria, que es finalmente la que aprueba los proyectos de plantas de tratamiento de aguas grises. Y por otra parte, presidente, se establece que el reglamento al que alude la ley, que en este momento está en su última etapa de tramitación respecto de la ley vigente, deberá adecuarse a lo dispuesto en este proyecto, que esperamos que se transforme en ley, en el plazo de un año contado la publicación en el Diario Oficial, con la finalidad de adecuar lo que corresponda en el reglamento que hoy día está en sus últimas fases de tramitación a esta nueva normativa. Voy a interrumpirlo nuevamente. La ley vigente es del año 2018. Estamos a 2023. 5 años después todavía no tenemos reglamento. O sea, uno de los problemas que tiene este país es que nos quemamos las pestañas, a veces no tanto, a veces se demoran más de la cuenta el trámite legislativo, pero cuando resulta ser que una ley es promulgada y publicada, los ministerios respectivos del gobierno que sea no dictan el reglamento, por lo tanto seguimos al arbitrio eventualmente de los tribunales o de la autoridad que la interpreta. Y eso nos genera tremendas dificultades. Entonces, un llamado de atención, claro, no es culpa de este Ministerio de Agricultura, ha sido culpa de los anteriores y quién sabe cuánto, pero a lo menos 5 años atrás, que todavía no tenemos reglamento. Y ocurre en el Ministerio de Salud, ocurre en el Ministerio de Obras Públicas, ocurre en el Ministerio de Agricultura, ocurre, no sé si en todos, no voy a generalizar, pero ocurre que, entiendo, cerca del 40% de las leyes vigentes no tienen el reglamento, no existe reglamento o no lo tienen actualizado. A mí me parece que eso sí es mucho más escandaloso, que a veces nos demoremos un poquito más en legislar. Puede continuar, por favor. Gracias, presidente. Sí, respecto a lo que usted plantea, presidente, efectivamente tomamos en consideración la observación. Lo que sí que cabe complementar, esta ley establece que el reglamento de dictarlo el Ministerio de Salud, no se estableció un plazo originalmente en la ley para dictarlo. Ahora bien, el año pasado se hizo un esfuerzo importante de parte del Ministerio de Salud y se ingresó el reglamento, el proyecto de reglamento a toma de razón en Contraloría. Se recibieron algunas observaciones de parte del órgano Contralor y hoy día se están afinando justamente esas últimas observaciones para reingresarlo a la brevedad. Sin perjuicio de eso, en este mismo contexto en la Cámara se planteó este debate respecto al reglamento y es por eso
que se adecuó el artículo transitorio del proyecto en función de establecer un plazo perentorio para la adecuación del reglamento, en función de lo que usted mismo indica, presidente, y esa preocupación. Pido al referéndum que pudiésemos tomar el acuerdo, en cuanto se reintegre el senador Durana, para oficiar desde esta comisión al Ministerio de Salud la ley de etiquetado de la leche que dice relación con el segundo proyecto de la tabla de la definición de carne para poder etiquetar carne como carne. Fue aprobada hace 4 años atrás y todavía está sin reglamento. Lo hemos pedido a través de la Comisión de Salud, cuando yo era integrante de la Comisión de Salud, lo pedimos, lo insistimos, y hay otros cuerpos legales que son importantes, que siguen sin reglamento. Ustedes saben, ya que estamos hablando de aguas grises, que en el 100% del ámbito rural, estamos hablando de todo lo que esté por fuera de un límite urbano definido por convención, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el 100% en nuestro país no tiene norma chilena para regular las plantas de tratamiento sanitario. Ustedes saben que ningún municipio de Chile, ningún gobierno regional de Chile puede evaluar un proyecto sanitario de plantas de tratamiento porque no existe norma chilena. Y cada servicio de salud, cada autoridad sanitaria regional hace lo que puede, interpretando normas de donde pueden para poder revisar un proyecto, una planta de tratamiento que en su gran mayoría no funcionan. Yo invitaría a quienes están acá, hay un ministro de Estado, que busquen un municipio en donde tengan una planta de tratamiento que funcione como reloj. Están todas, a ver, no puedo decir todas, tal vez haya un municipio que tenga una planta de tratamiento que funcione, se han gastado platas públicas, donde se le dice a la ciudadanía que al construir un villorro, mensaje para el ministro Monte, cuando se construye un villorro rural y todo el mundo se queda tranquilo porque ya dejamos de tener la solución sanitaria, lo conozco porque fui 8 años director del Servio, y cuando no queríamos construir y finalmente la ley permite la solución particular individual de la fosa séptica o de las soluciones colectivas de las macrofosas, o de las plantas de tratamiento que han costado millones, ¿cuántas de esas funcionan? No funcionan. Es un saludo a la bandera y una tranquilidad para la gente, pero finalmente los efluentes terminan yendo con agua con caca al estero o a donde sea. Ahora, si fueran residuos biológicos, o sea, residuos orgánicos, puede ser, pero resulta que no siempre son residuos orgánicos. Hay villorros que han crecido y hoy día tienen laboratorios dentales y tienen un montón de cosas donde están cayendo metales pesados. Lo digo al margen justamente porque tenemos un problemazo aquí que ningún gobierno ha querido enfrentar a raíz de lo que estamos discutiendo. Puede continuar. Gracias, presidente. Volviendo al proyecto de ley en concreto, al agregarse un nuevo numeral al artículo 8, se agrega que la ley permitirá el riego con agua grises tratadas de los siguientes cultivos: cultivo agrícola en general, que contempla la especie arbórea o arbustivas frutales, cereales, cultivos industriales, pero también viveros, cultivo de plantas leñosas, cultivos ornamentales, cultivos de flores, praderas o empastadas y producción de semillas. Efectivamente, presidente, el proyecto no modifica la ley vigente que hoy día prohíbe el riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo y suelen ser consumidas crudas por las personas o que sirvan de alimento a animales que puedan transmitir afección a la salud humana. Eso hoy día está en la ley vigente y se mantiene esta prohibición. Por lo tanto, toda la utilización de aguas grises tratadas en el riego, en los cultivos anteriormente señalados, no puede invadir esta prohibición. Finalmente, presidente, este es el contexto del proyecto de ley, pero queríamos también manifestar a esta comisión qué tipos de proyectos podrían implementarse, y nos acompaña aquí el secretario ejecutivo de la CNR, que le pediría, presidente, si nos autoriza a poder otorgarle la palabra al secretario ejecutivo para que exponga esta parte. Presidente, muy buenas tardes ya. Sí. No, casi. Senadora, muy buenas tardes. Bueno, tal como señaló el ministro y el asesor legislativo, este proyecto de ley lo que abre es una posibilidad, y eso es muy importante tenerlo claro. No concreta inversiones en sí misma, sino que abre una nueva posibilidad de tipologías de proyectos en el concreto que nosotros podemos hacer como Ministerio de Agricultura. De hecho, es la forma de cómo el Ministerio de Agricultura ingresa a esta ley, porque antes estaba excluido ese uso. Y por otro lado, además de una tipología de proyecto, nos abre una posibilidad a nosotros como Ministerio de Agricultura de una nueva fuente de agua para cultivar. Y eso es muy importante, ¿no? No solo las características mismas del proyecto, sino que tenemos otra fuente de aprovechar agua para regar. Para nosotros eso tiene es un fin en sí mismo, es relevante.
Javier, sí, si quieres. Hacer un par de cálculos para dimensionar de qué estamos hablando, para también dimensionar cuál es el grupo al cual nosotros estamos pensando que puede ser beneficiado por esta normativa. En proyectos individuales, sí o sí, es pequeña agricultura. ¿Ya? Son implementaciones pequeñas, pero muy valiosas. Yo haría el paralelo con los proyectos que, en su región, presidente, se da mucho los proyectos de captación de aguas lluvias. Son proyectos que son pequeños, se implementan en invernadero, pero son altamente valiosos para los agricultores. Hacer un par de cálculos. Si consideramos una dotación de 150 litros por habitante al día, cerca del 30% de las aguas son aguas negras. Entonces, en ese cálculo, 80 litros por habitante al día serían aguas grises, dadas las fuentes que señalan los ministros del lavamanos, de la ducha. Y podría incluso considerarse en algunos casos la lavadora. Si la familia tiene 4 integrantes, serían 320 litros. Dependiendo de la forma de uso, alcanza para un invernadero 50 metros cuadrados, o si hay algún proyecto de acumulación integrado, alcanza para un invernadero de 200 metros cuadrados. Entonces, no es un invernadero tan pequeño tampoco. Los proyectos de captación de aguas lluvias también generan invernaderos 120, 180 metros cuadrados. Esto podría llegar a ese nivel. Incluso si lo pensamos en algunas regiones, se complementan las fuentes. Aguas lluvias más aguas grises genera un proyecto más estructural que da soluciones a las necesidades básicas de subsistencia, incluso algún grado de comercialización en ese segmento de agricultores. Y además tiene una ventaja importante, no requiere derechos de agua. Entonces, eso es algo que a nosotros nos abriría una puerta para abordar un segmento que entendemos que también es más deficitario en el acceso a derechos de agua. Por favor, Javier. Aquí muy rápidamente, simplemente, es que la tipología de proyecto se basa tiene que tener estos componentes. Primero, separar las aguas grises y las aguas negras. Y eso, tal como mencionó el ministro, no en todos los casos se da porque en las viviendas antiguas, o sea, en las viviendas convencionales, las aguas grises y las aguas negras están juntas. Pero en las viviendas rurales, esos sistemas también son más simples y es más simple también separarlas. Entonces, estos proyectos pueden contemplar el separar las redes en el mismo diseño. La cámara de sólido, evidentemente, tiene que ser acondicionada para ello. Los sistemas de tratamiento, en este caso sistemas de filtro o humedales constituidos, o sea, soluciones basadas en la naturaleza, también la podemos integrar con soluciones basadas en la naturaleza o sistemas de filtros. ¿Por qué? Porque el objetivo es asegurarnos más bien que cumplen con las normas de calidad para riego. En este caso, la referencia en Chile es la norma 1333 de calidad de agua para riego, que con esos sistemas sí se logra y está aprobado en numerosos pilotos aquí y en el extranjero. Bueno, un sistema de acumulación para aprovechar el continuo del uso del agua y evidentemente el sistema de riego, probablemente tal, para que evidentemente nosotros lo adherimos a un sistema de riego tecnificado. Por favor, Javier. Algunas experiencias pilotos que hemos hecho con Ministerio de Agricultura, en este caso una experiencia de INDAP en Valparaíso. Se abastece el proyecto, se abastecía de APR y camión aljibes para regar la persona, la usuaria de INDAP, y con el reuso de agua grises, bueno, utiliza el agua de la ducha, la mano de lavadora, y un sistema de filtro, un estanque de 1000 litros, como el que se muestra en la fotografía, y riega 70 nogales. Ese es el tipo de solución que estamos buscando. Por favor. Otro ejemplo, bueno, también de un piloto que INDAP está analizando esto con bastante convicción. Lo mismo, se abastecía de sistema de pozo y camión aljibe para regar sus cultivos. Y hoy riega 72 árboles de limones y paltos con el sistema de aguas grises. O sea, se puede, está aprobado. Y está aprobado en los cultivos que Javier Palomino mencionó, que no son todos. No quiere decir que la calidad de agua no se logre para otros cultivos, pero es un sistema preventivo. O sea, nosotros queremos asegurar que no haya ningún efecto secundario en otros cultivos. Por eso, por medida precautoria, no se establece en los cultivos que están a raíz que se consumen crudo, pero la calidad de agua se puede medir y se logra la calidad de agua básica para riego. Javier, por favor. Otras experiencias de estudio. Bueno, en la Universidad de Chile, esto es como de la utilización de agua grises, pero en otros usos también. Bueno, con esto riegan las áreas verdes, con los 34 lavamanos, pensando en esto que el ministro decía del uso como de sectores comunitarios.
en comunidades y riegan en las áreas verdes en horario nocturno, perfectamente una escuela rural podría regar invernadero, podría regar sus cultivos si colocamos su sistema en sus dependencias. Bueno, es precisamente en el caso de la escuela de graneros, se ha disminuido el uso del agua en 30% porque también se van recirculando y se ocupan para los inodoros. Por favor, Javier. Y lo último que nosotros actualmente estamos desarrollando este estudio para determinar las potencialidades en distintos lugares de Chile de reuso de agua servida con distintas modalidades de proyecto, ver la posibilidad, factibilidad de aplicarlo en Chile como CNR. Esto es un estudio, un diagnóstico en distintos lugares y hasta el momento los resultados han sido bien satisfactorios. De hecho, hay mucho interés por llevarlo a cabo en el segmento de pequeña agricultura y con esto también quiero también dimensionar, centrar las expectativas. Esto es un segmento, es un tipo de proyecto dentro de una batería más grande de proyectos donde hay proyectos con derechos de agua, proyectos de captación de aguas lluvia, temas con desalinización, también es un segmento, nosotros no tenemos la expectativa que se vuelva la tipología de proyecto predominante en los instrumentos de fomento tanto de CNR como de INDAP. ¿Y por qué llegó a esto el instrumento de fomento? Porque ese es el fin del proyecto. Abre esa posibilidad para que nosotros, como Comisión Nacional de Riego y el INDAP, dentro de sus instrumentos de fomento, podamos financiar este tipo de iniciativas. Sin eso, sin esta modificación, nosotros no la podemos integrar en forma masiva, van a seguir siendo pilotos demostrativos. Eso, presidente, por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, director de la Comisión Nacional de Riego. ¿Algún otro representante del Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra? Hay 2 o 3 representantes del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Subsecretario pidió la palabra? Muy bien, le ofrecemos la palabra entonces al subsecretario de Medio Ambiente. Buenas tardes, ahora sí. Soy presidente del medio. Saludo también a la senadora, senador, ministro y equipos presentes. Primero que todo, excusarme que no haya podido estar presencialmente. Teníamos una reunión que costó bastante agendar con el subsecretario Cataldo y con Salud también, justamente para abordar la problemática de los pastorales ilegales y priorizar acciones en zonas de riesgo de riesgo a nuevos eventos que pueden suceder durante el invierno. La ministra también me solicitó que la excusara. Ella, por solicitud presidencial, está en una visita a un refugio animal en la precordillera en Cajón del Maipo. Respecto a este proyecto de ley, un proyecto de ley corto, como ustedes sabrán, acotado, pero no por eso menos importante, en un contexto de crisis hídrica que vive nuestro país por ya más de 13 años, que si bien tiene por un lado un fuerte componente del modelo de gestión del agua, también el segundo componente es la crisis climática, donde la evidencia la evidencia científica lamentablemente nos informa que esta situación no cambiará, sino que por el contrario se seguirá agravando y por lo tanto avanzar en eficiencia hídrica es fundamental. Y en este caso, este proyecto de ley viene a abordar y a ofrecer o aportar en ese sentido. Relevar también que este es un proyecto de ley, una iniciativa que surge en el contexto del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, constituido en marzo del año pasado, que nuestro presidente Gabriel Boric mandató en su creación para abordar multidimensionalmente la problemática de la crisis hídrica, y se priorizaron también algunas acciones concretas en cuanto a eficiencia hídrica, como es el caso de esta ley que viene a hacerse cargo más bien de un vacío, digamos, legal de la ley 21.075 en cuanto a que no menciona el riego agrícola, sino más bien establece algunas provisiones, por ejemplo, en el caso de riego de frutas y hortalizas para que crecen a ras de suelo y que
normalmente se consumen crudas, pero no habilitó, digamos, el riego agrícola para otros casos en los cuales perfectamente se pueden utilizar. Y esto es algo también que bueno, lo conversamos en su momento con el Ministerio de Agricultura y fundamentalmente para proyectos que financia INDAP, habilitar esta reutilización de aguas grises vía legal también facilitaría el financiamiento del tipo de proyectos, también como el que mencionaba el director de la CNR, de pequeña agricultura, que en muchos casos también son los más afectados justamente por esta crisis hídrica. Este tipo de proyectos para abastecimiento permiten muchas veces reducir entre un 30 y un 45% la utilización de agua potable, por lo tanto es una reducción bastante importante mediante la utilización de filtrado y desinfección que mejora sustantivamente la calidad de vida de los usuarios. Por último, bueno, este proyecto de ley corta, que consta de un artículo y un transitorio, permitirá avances significativos en la disponibilidad del agua para la pequeña agricultura campesina, así como avanzar en su reuso, como una de las muchas formas de adaptación al cambio climático y por ende avanzar también en mayor eficiencia hídrica en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. No la ha solicitado, pero se la voy a ofrecer. Le ofrezco la palabra también al director de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que emita una opinión sobre el proyecto. Le ofrezco la palabra, don David Peralta, Buenos días y buenas tardes, superintendente. señor presidente, y también por su intermedio a senadores y senadoras que forman parte de esta comisión. Lo cierto es que nosotros habíamos también preparado una presentación, pero la verdad es que a diferencia de lo que ocurrió en la comisión de la Cámara de Diputados, el tema está bastante más decantado y aclarado en este punto. Así que, bueno, voy a ser más general en la presentación. En primer término, señalar que la superintendencia comparte la propuesta. La iniciativa legal está dentro de los objetivos del proyecto y además que cumple con otras satisfacciones que son evidentemente contribuir de alguna forma a enfrentar la crisis hídrica que hoy día afecta al país y por lo tanto también es positiva la incorporación de esta disposición que evidentemente, claro, ha estado omitida, uno podría haber interpretado conforme a una disposición que está totalmente vigente, pero al estar de manera más expresa, evidentemente que facilita también al Ministerio de Agricultura al definir también los criterios y las condiciones en las cuales se va a poder llevar adelante este objetivo. Yo creo que lo más destacado que podría señalar es que evidentemente hoy día los sistemas operan hoy día sin separación. Hoy día todas las aguas servidas fundamentalmente, la mayor parte, van totalmente confundidas, tanto aguas grises como aguas negras, van a los sistemas de recolectores de aguas servidas de las empresas sanitarias y son tratadas todas. Hoy día no hay una separación, por lo tanto, el llevar adelante esta iniciativa y todas las que aparecen señaladas en esta ley supone unas modificaciones en los sistemas domiciliarios, porque evidentemente van a tener que considerar instalaciones separadas de aguas grises de las de aguas negras, lo cual evidentemente en los sistemas actuales no existen, por lo tanto eso va a tener que ser considerado en proyectos futuros o en aquellas viviendas que tampoco consideran el alcantarillado. Por lo tanto, esto hay que pensarlo como una solución de futuro, de mediano y largo plazo, que evidentemente va a recoger esta situación. Y otro punto importante es que evidentemente va a traer algunos beneficios, que aparte propio de la utilización de las aguas, en términos de que ya al no haber el mayor consumo de agua potable para fines como son los que aparecen señalados en la legislación, evidentemente va a significar una disminución en el costo del agua, porque evidentemente hoy día estas actividades se riegan, digamos, se destinan a la industria el agua potable, por lo tanto evidentemente que hay un descuento, sin perjuicio de que también la legislación contempla que la superintendencia haga un cálculo de rebaja por el no uso de las aguas, que no se que ahora van a ir a un fin distinto que el tratamiento que hacen hoy día las empresas sanitarias. Así que desde este punto de vista hay una situación importante que hay que considerar y que podría eventualmente también favorecer a los clientes, ¿no? Así que desde ese punto de vista nosotros miramos positivamente el proyecto, el artículo nos parece adecuado, sin perjuicio que había que hacer ciertas precisiones que aparentemente ya se hicieron respecto a la norma reglamentaria, porque evidentemente
el proyecto original tenía algunas consideraciones que nosotros pensábamos que no estaban definidas. Creo que en la propuesta que ya se aprobó en el primer trámite constitucional es bastante más claro, y hoy día yo creo que está en la línea de lo que se espera. Y también estamos muy expectantes a la dictación del reglamento. Nosotros ya fuimos solicitados nuestra opinión, ya la dimos, y esperamos que en la toma de razón, en la cual entendemos que está el reglamento, se acelere su trámite, y ojalá podamos tener la oportunidad de incorporar esta modificación legal a la brevedad también, para que se haga plenamente vigente su aplicación. Eso quisiera agregar, señor presidente. Muchas gracias, superintendente. Voy a ofrecer la palabra. Entiendo que ya la presentación ya está concluida. Este es un proyecto relativamente simple en su presentación. Creo que es complejo en su implementación, por cuanto aquí estamos hablando del mundo rural, en donde tenemos en precario la situación del otro proyecto de ley que, a mi manera de ver, fue mal concebido, mal planteado, y, por cierto, imposible de ejecutar, que es el proyecto de los servicios sanitarios rurales, ¿no? Ya estamos trabajando en una contrapropuesta. Son aquellas cosas que surgen de la idea de algunos. Es un gran avión con tremendas alas y no tiene tren de aterrizaje. Ya vamos en 2 prórrogas y no hay posibilidad de implementar más prórrogas. Entonces aquí tenemos que tomar otras decisiones. Estamos trabajando en una propuesta. Conversábamos recién con la abogada secretaria principal, ¿no? Tenemos un equipo en esta comisión de muy buena calidad, ¿ah? Usted es la otra abogada secretaria también principal. De ver qué mecanismo vamos a desarrollar, y aquí lo someto a consideración de los colegas. Como es artículo único, podríamos en la siguiente sesión, porque no estamos convocados hoy día para eso, votar en general y en particular. No obstante, si bien es cierto, el tenor es muy simple de hacer y no creo que haya mayores modificaciones, excepto un comentario que hice al pasar anteriormente, y que tiene que ver con todos los ministerios de todos los gobiernos respecto del problema de los reglamentos, es que esto va a quedar en el aire. Estaba leyendo el contenido del proyecto y queda en el aire. Entonces yo le colocaría un plazo. Si vamos a jugar en una liga mayor, como es este desafío, pongámosle un plazo para ir aterrizándolo, porque si no va a ser de nuevo una propuesta inteligente, curiosa, pero en donde Chile no tiene experiencia, excepto unos cuantos pilotos, ¿no? Y los pilotos podemos seguirlos replicando como sea, pero no estamos hablando de una política nacional en serio. A ver, y aprovecho de hacer un comentario. Conocí claramente la realidad de Kuwait, conocí la realidad tanto de Abu Dhabi como de Dubái en esta materia, y particularmente la realidad de Egipto. Cómo tratan, cómo monitorean cada gota de agua que proviene del Nilo, aún con las dificultades de la mega represa, y cómo reciclan el 80% de las aguas grises urbanas y lo destinan a la periferia. Estamos hablando de muchos millones de habitantes que hoy día están siendo alimentados con productos agrícolas regados con aguas grises. O sea, no vamos a inventar la pólvora. La pólvora está inventada, patentada, archiprobada en países donde el agua escasea, y están obligados a hacerlo. Nosotros en varias regiones del país vamos caminando para allá por el régimen de escasez hídrica, independientemente de lo que el cambio climático y el Niño nos están regalando hoy día, solo que se les pasó la mano en algunas regiones, pero es una cuestión estructural. Entonces existen experiencias valiosísimas de tecnologías que las aplicaron, que no funcionaron, que quedaron en el camino, y son gente que tiene décadas de trabajar en esto, ¿no? Por lo tanto, también podemos invitar a alguna de estas representaciones diplomáticas que nos muestren su experiencia de ver cómo, saliéndose de lo urbano, entran al mundo rural directamente a la reutilización de aguas grises. Dicho así las cosas, de nuevo, senadora Sepúlveda, le ofrezco la palabra. Todos nos confundimos con tantos años en la Cámara, ¿no? A ver, a mí me parece muy interesante el proyecto, sobre todo en relación a lo que vamos a hacer con la Comisión Nacional de Riego, ¿no? De cómo hacer más eficiente esto. Esto se hace ya, se ha hecho siempre, se ha hecho siempre. Sobre todo
con lo que tiene que ver con la agricultura orgánica y cuando se utilizan, ¿no? Detergentes y todo que son orgánicos, ¿no? Y esto lo tiene muy asumido la agricultura familiar campesina. Esto es parte de lo que se hace, de lo que se ha hecho de años, digamos. E incluso fomentado, yo me acuerdo por el programa INDAP Prodemu en su minuto, para poder hacer los invernaderos familiares. ¿Mm? Entonces, lo interesante es cómo lo conectas con una política pública. Eso es lo interesante de esto. Además, compartir con el subsecretario, ¿no? Esto que es tan importante, cómo abordamos el cambio climático y la seguridad alimentaria al interior de la familia y del predio. Preguntas. El costo que significa la modificación de la vivienda. Porque aquí no es menor esto. O sea, si nosotros dijéramos, mira, lo vamos a asumir como una política pública del subsidio habitacional rural. Diferenciar es necesario, porque lo que hace esto, tenéis la lavadora, agarráis la agua de la lavadora, la metéis en un tiesto y riegas. ¿No es cierto? Pero esto se supone que va a tener otra, porque vamos a tener que diferenciar las aguas grises de las aguas negras. Entonces, tiene que haber sistemas distintos, ¿no? Sistemas distintos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso en el subsidio rural? ¿Qué es lo que significa eso en un villorrio rural? Porque yo concuerdo con el presidente, o sea, hoy día las plantas de tratamiento están porque no hay nadie que se especialice en poder mantenerlas. Ahora, yo no concuerdo tanto con el presidente en relación yo no concuerdo tanto con el presidente en relación a los servicios sanitarios rurales. Yo creo que es una máquina grande, recién está empezando, pero además justo nos tocó pandemia donde no se pudo implementar como correspondía. Pero la idea está bien, vamos para allá, y cómo a través, ¿no?, de los APR nos vamos a hacer cargo de... El APR debería ser también, el agua potable rural, debería ser también el gran administrador, ¿no es cierto?, de este sistema. Y ahí la DOH, cómo se implementa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo un villorrio rural? Tengo este sistema, lo incorporo al canal de regadío, ya no a la vivienda, ¿ah?, sino al canal de regadío. ¿Cómo se hace hoy día? Porque hoy día se hace. Hoy día se hace y ahí está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con un certificado, ¿ah?, de la sanitaria diciendo la calidad de agua, y tú lo entregas. ¿Quién es el propietario de esa agua? Ese es el gran problema. Tengo una agroindustria. Estoy empezando una agroindustria en un lugar rural que tenemos nosotros mucho allá. AgroSuper. Se trata esa agua, estamos con los canalistas de Doñihue, nosotros tratando que esa agua que produce y que sale, se incorpore a los canales de regadío. ¿Cómo se incorpora? ¿Gratis? ¿Se vende? ¿Quién es el dueño? ¿Cómo se trata? No sé si o sea, en la vivienda es fácil. En la vivienda es fácil, el modelo es fácil. Y se complementa con esto. Pero cuando tú ya hablas de villorrios, y cuando hablas de agroindustria, ya se complejiza. Y se complejiza en los derechos de agua, se complejiza en la calidad del agua. Estoy hablando de aguas grises, o sea, no estoy hablando de aguas grises, estoy hablando de aguas servidas, de aguas negras, porque nosotros deberíamos llegar hasta ahí. O sea, nosotros deberíamos ser capaces de llegar, no solo a aguas grises. Bueno, los lodos de las plantas, si se tratara bien, y ahí, ojo, la superintendencia que está ahí, y estuvimos con el superintendente en Navidad, si nosotros tratáramos bien los lodos, productos de esto, son fertilizantes sin ningún problema. El problema es que los tratamos mal. ¿Ah? Biodiversa, desvío, pésimo, pésimo. ¿Ah? Porque tira la caca, lo voy a decir así porque es textual, tira la caca y nos complica. Entonces, yo creo que si hiciéramos las cosas bien en esto, podríamos tener fertilizante, podríamos tener agua, podríamos tener agua de regadío. Pero a mí me interesan los costos, porque esto tenemos que verlo con vivienda, a lo mejor con el plan piloto que hoy día tenemos, podemos actualizar eso. Gracias, presidente. Sí, senador Sepúlveda. Senador Durán, le ofrezco la palabra.
Gracias, presidente. Este es un proyecto que obviamente es interesante y uno lo puede evaluar desde la mirada de la importancia que puede tener para poder fortalecer este vital elemento en muchas regiones del país. Pero Chile es una larga y angosta región y cada región tiene sus propias particularidades. Por lo tanto, mi consulta es, por año en las regiones del norte nosotros queremos hacer uso de estas aguas residuales, pero esto es de las sanitarias. Es decir, lo que ellos han estado disponibles siempre es quién finalmente, a quién se la entrega, quién las canaliza, quién las limpia, hacia dónde se derivan. Entonces, yo no sé finalmente cómo conversa este proyecto con uno que está en la Comisión de Recursos Hídricos, que habla de la propiedad y habla de una serie. Es mucho más completo que este proyecto. Yo no quiero creer o pensar que vamos a dar un proyecto que va a complicar otro proyecto, porque en algún minuto hay una parte del proyecto que los asesores me observan, en donde el punto 6 silva agropecuario, es decir, muy bien que esto incluya el riesgo de cultivos agrícolas, de lo que está prohibido, considera el riesgo de especies arbóreas, pero luego dice corresponderá al Ministerio de Agricultura en el ámbito de sus atribuciones determinar los lineamientos y estándares para la implementación de los proyectos que se desarrollen para la utilización del agua gris, es decir, es como crear un nuevo reglamento. Entonces, la verdad es que tengo poca capacidad, me gustaría saber finalmente cómo esto, y creo que en eso comparto lo que dice la senadora Sepúlveda, cómo esto finalmente se hace tangible, se hace realidad. Yo no he leído ni he escuchado cuál va a ser la calidad de las aguas. ¿Quién se va a preocupar de la calidad de las aguas? En general, hay regiones que así como lo que ha sucedido hoy día por el aumento de las lluvias en la zona centro-sur, por el invierno altiplánico también cae una cantidad importante de agua que llega al mar, que llega con sedimentos, agua que tiene boro, que tiene arsénico. No hemos sido capaces de limpiar esas aguas del boro arsénico. No sé qué es lo que vamos a hacer concretamente este proyecto. Entonces, las preguntas, primero me sumo a saber de quién es la propiedad de las aguas, cómo se van a canalizar. En segundo lugar, ¿qué significa esto de que corresponderá al Ministerio de Agricultura, los proyectos que se desarrollen para la utilización de estas aguas grises tratadas de uso silvagropecuario? ¿Cómo va a conversar este proyecto con el proyecto que está en la Comisión de Recursos Hídricos? Porque veo que son dos proyectos que están ahí, entonces no sé si finalmente deberíamos estar viendo o pedir en la sala, presidente, que pueda pasar a la Comisión de Agricultura después que se apruebe en la Comisión de Recursos Hídricos y pueda pasar para acá para poder verlo, evaluarlo y finalmente vi que estaba la Superintendencia de Servicios Sanitarios finalmente dentro de las facultades que ellos tienen, porque si en muchas regiones las aguas las expulsan, unas son las aguas de las ciudades, que son las expulsan o las tratan las sanitarias, pero otras también son las aguas de las comunas rurales, de los valles. Finalmente también cómo se va a desarrollar, cómo congenia toda esta situación en beneficio de las personas, que en el papel, en el proyecto puede ser muy interesante, pero en la realidad tengo dudas cómo se gesta. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Pido a los colegas una prórroga de 10 minutos para poder darle espacio. Lo último que salió de cierre. Súper interesante. Pero podríamos prorrogar 10 minutos, independientemente que usted tenga que concurrir a su siguiente comisión, senador, para darle la palabra al Ejecutivo respecto a lo que se ha planteado en este caso, de si los proyectos, yo entiendo que no colisionan. Yo entiendo que el proyecto de recursos que están hoy día en recursos hídricos no colisiona con este. Podría ser complementario, pero sería bueno aclarar la duda del senador Durana. Y lo segundo, prorrogamos entonces 10 minutos, ¿sí? Quisiera preguntarle al superintendente de Servicios Sanitarios también
si existe una adecuación de la norma que permita la utilización de detergentes que puedan ser también utilizados en riego, porque excepto los fertilizantes tradicionales para el campo, no hay nada que concentre más NPK que los detergentes, ¿no? Han generado selvas acuáticas, los ductos que depositan detergentes urbanos, pero también han matado océanos completos, como ocurrió en el Mediterráneo, producto de los detergentes hace 30 años atrás. Mataron el Mediterráneo. Entonces, quiero saber si existe una norma chilena que permita regular el tipo de detergentes que, porque de eso estamos hablando. Las aguas grises no son otra cosa que agua con jabones, ¿no? Es lo que sale de la ducha. Y por lo tanto quiero saber cuál es la norma que va a regular el tipo de detergentes y jabones que vamos a utilizar en el mundo rural, o si se le va a exigir al mercado chileno ciertas condiciones para que esas aguas grises puedan actuar como fertilizantes efectivamente, pero que sean inocuos. Le ofrezco la palabra al director del CNR, don Wilson. Presidente, muchas gracias. Voy a responder a las preguntas. Lo primero es dejar muy claro que estamos hablando de dimensiones bien distintas cuando hablamos de aguas grises y aguas servidas. El ejemplo es muy claro. Estamos hablando de las aguas que inmediatamente después del uso de la lavadora, de la ducha, nosotros separamos las dos redes y inmediatamente al lado del establecimiento, una casa, se utilizan, ¿ya? Las aguas servidas tienen que ver con el sistema de saneamiento del alcantarillado que llegan a una planta de tratamiento y esa agua recibe un tratamiento y después son devueltas a una fuente, ¿cierto? Que es lo normal. ¿Por qué quiero resaltar eso? Porque los problemas que existen, hay una discusión hoy en el país con respecto a de quién es el agua tratada. Es una discusión sobre las aguas servidas, de las sanitarias versus los agricultores, en el fondo. Entonces, son dimensiones muy distintas. Aquí, y quiero dejar muy claro, nosotros de hecho avanzamos en este proyecto y creemos y tenemos la convicción de que es un proyecto simple en ese sentido, es porque no hay derechos de agua involucrados. Aquí hay un uso que viene del suministro del agua potable, se usa y inmediatamente dentro de los límites del domicilio se reutiliza. Entonces, aquí no está en este proyecto la problemática de quién es el agua que se vierte a un cauce natural o artificial y la discusión famosa de lo que hoy se llama los swaps, ¿cierto? Que es cómo se intercambian o cómo pueden haber acuerdos entre las sanitarias o las mineras, por ejemplo, con agricultores y si hay transacciones de por medio y de quién es esa agua que ya se trató. Si es un nuevo derecho de agua o es el mismo que está en la captación. Esa es otra dimensión, es otra discusión. Por eso tampoco yo coincido con el presidente que no se topa con la discusión de recursos hídricos porque esto está, digamos, puerta adentro, si yo lo quisiera decir de esa forma. Entonces, eso es súper importante. En la diferenciación entre aguas grises y aguas servidas. Por eso el ministro también puso énfasis en los conceptos al comienzo. Sobre los costos. Los dos ejemplos son de INDAP que mostré yo de módulo. Uno es un PROM, y los PROM tienen limitante hasta 6 millones de pesos hoy día, y el PRIA hasta 12 millones de pesos, y las superficies son muy similares a las que hay en proyectos de aguas lluvias. Entonces, yo aquí quiero llegar con esto, es que las adaptaciones en las viviendas rurales son relativamente baratas. Es una inversión un poco mayor que la hay que hacer en las casas, los invernaderos para implementar las canaletas, un poco más elaborado evidentemente, pero no es una limitante el costo para implementar estos proyectos. El mismo INDAP lo ha demostrado en sus pilotos con el PROM, que se pueden implementar invernaderos, se pueden implementar cultivos con estas adaptaciones. Y lo que no resta de que sea importante de que nosotros de que se contemplen estas medidas en los futuros proyectos habitacionales, que eso es lo que nosotros también procuramos. Estas adaptaciones se van a hacer para las viviendas antiguas. Sobre los estándares técnicos, es muy pertinente la pregunta del senador Durana por su intermedio, presidente. ¿Por qué nos faculta el Ministerio de Agricultura de esto? Son los estándares técnicos de los proyectos que se financian por la ley de riego y por el programa de riego INDAP. Cuando nosotros hacemos concursos por ley de riego o INDAP,
focaliza recursos por el PROM o por el PRI, tiene que establecer los requisitos técnicos para subsidiar las obras. O sea, por ejemplo, en el caso de un concurso de ley de riego potencial con aguas grises, nosotros tendríamos que decir qué sistema de filtro aceptamos, qué sistema de alimentación, qué tipo de llave o válvulas para cerrarlas para mantener un sistema de seguridad para eventos. Entonces, ese es el nivel de nosotros incidimos, porque nosotros no pasamos a llevar las facultades que tiene la misma superintendencia o el Ministerio del Medio Ambiente u otros servicios en la fiscalización. Es para fijar los estándares técnicos de los instrumentos de fomento, finalmente. Y finalmente, sobre la calidad de las aguas, nosotros contemplamos que dentro de esos mismos estándares técnicos está que nosotros solicitemos que se verifique la calidad del agua resultante después del tratamiento. ¿Cuál es la calidad de agua hoy? La referencia en Chile es la norma chilena 1333 sobre calidad de agua para riego, y es esa la que nosotros nos da certeza de que se puede usar finalmente para riego. Incluye y eso asegura el tratamiento a los elementos que usted señala, presidente, sobre los detergentes. Nosotros nos preocupamos no del agua que entra, sino del agua que sale de post-tratamiento, y esa tiene que cumplir esos estándares. Eso nosotros, dentro de lo que, bueno, eso fue una conversación en la Cámara de Diputados, era quién certificaba eso. Nosotros lo que contemplamos dentro de los mismos estándares técnicos es cuando se realiza un proyecto, bueno, tienen que certificar que el proyecto, cuando esté operando, nosotros como el CNR, no pagamos proyectos que ya no estén, que estén funcionando. O sea, nosotros tenemos que verificar que el proyecto funcione, y dentro de ese funcionamiento tenemos que verificar que la calidad de agua resultante sea esa. O sea, tienen que medirlo. En la CNR, en los casos de ley de riego, o en INDAP también, pero incluso nosotros contemplamos que esas mediciones de calidad de agua también sean parte del proyecto y sean subsidiadas. Sí, lo que pasa es que ahí se abre otra arista. O sea, en el caso de agua potable está súper claro, es la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud la que certifica. En este caso, ¿quién certifica? O sea, está claro entonces que es el Ministerio de Agricultura, sea por la vía de INDAP o sea la Comisión de Riego. ¿Por qué? Porque si certifica, la pregunta es quién fiscaliza. Que lo que se certificó en algún momento siga siendo lo que se emite. Y yo no sé si hay capacidad fiscalizadora tanto en la Comisión Nacional de Riego, que yo tengo súper claro la escasez de profesionales que hay a nivel nacional, ¿no? Lo sé por mi región, que la sacaron, después la volvieron a poner y siempre escaso, o el INDAP. Sí. Solo mencioné, presidente, que claro, nosotros realizamos la certificación en el momento que el proyecto comienza a funcionar para avalar que se hizo la inversión y pagar la bonificación. Javier, perdón, tú ibas a señalar lo siguiente, los demás. Don Javier. Gracias, presidente. Respecto a esa consulta en específico, el artículo aprobado en la Cámara establece que el Ministerio de Agricultura, a través de su institución, aprueba los proyectos relacionados con el tratamiento de aguas grises, no obstante y sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad sanitaria en la materia. Eso es lo que establece el artículo expresamente. De tal forma que todo lo que diga relación con la calidad de las aguas particularmente, se rigen por la norma ya que está vigente en la ley 21.075 relativo a, claro, a la aprobación del proyecto por parte de la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud a través de sus seremías. Y también en lo que corresponda, la Superintendencia de Servicios Sanitarios también fiscaliza la aplicación de esta ley según la norma vigente. Muy bien. Aquí quiero que conste en acta que tendremos que hacerle un llamado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda, porque si hay un tapón que existe hoy día en el mundo rural en términos de obra, es justamente la autoridad sanitaria, porque en la mayoría de las regiones, a ver, no sé si la mayoría, pero en muchas regiones de nuestro país, de las 16, hubo que poner profesionales con cargo a COVID para que puedan resolver el freno a la construcción de subsidio habitacional rural, programa de habitabilidad rural o los programas privados en el mundo rural, porque no hay profesionales revisores de los proyectos presentados. Y en el mundo rural, cada casa es un proyecto. En mi región habían 2.000 proyectos suspendidos. Y se contrataron 2 profesionales de la construcción solamente para realizar proyectos, y a ellos se le termina la pega ahora. Se le terminaba en julio, yo espero que sigan, ¿no? Porque si no, de nuevo. Entonces, esto ocurre en todas las regiones de Chile. Entonces, le vamos a sobrecargar al Ministerio de Salud algo que no son capaces de responder porque Hacienda no le da más cupo. Entonces, se utilizó el subterfugio de COVID y mantener la alerta sanitaria para no despedir a los 16.000 trabajadores de la salud que llegaron a ponerle soporte, pues ya no estando con COVID. En este país se murieron 45.000 personas
que no se murieron de COVID, pero se murieron por los efectos del COVID, por la suspensión de las atenciones domiciliarias, por la falta de pabellones, se suspendieron tratamientos de cáncer y la gente que no recibe tratamiento a tiempo se muere. Se murieron 45.000, además de los 60.000 que sí se murieron por COVID. Entonces, cuando tenemos este tapón y utilizamos la alerta sanitaria prorrogada de COVID, utilizamos la viruela del mono para mantener la alerta sanitaria y poder mantener los funcionarios atendiendo la lista de espera en salud. Cuando utilizamos de nuevo ahora la crisis sanitaria para mantener los funcionarios, le estamos torciendo a la nariz una realidad nacional, que Hacienda tiene que darse cuenta que el sistema de atención, tanto primaria como hospitalaria en nuestro país, todo el sistema de redes colapsa si se termina la famosa alerta sanitaria para poder justificar todavía los funcionarios que no fueron despedidos en el gobierno anterior. O sea, la pelea que dimos para mantener a 6.000 funcionarios que iban a ser despedidos, desde el carpintero hasta el médico especialista, fue brutal. La dimos en la Cámara. Y ahora ese fantasma sigue. Entonces, ojo con esto, porque vamos a tener una sobreexigencia en la autoridad sanitaria que están a duras penas sacando la deuda para atrás de todos los proyectos frenados respecto de la evaluación. Y por eso conozco perfectamente el problema de la falta de norma chilena de las plantas de tratamiento, porque no existe. Cada uno hace una interpretación. En mi región hacen una interpretación y una traducción de la norma alemana. Bueno, yo presenté un proyecto que todavía está pegado en salud, y todavía no deciden si ponerlo en tabla en la comisión o no, para que se iniciara el debate, porque necesitamos, es una atribución del Ejecutivo. Entonces le pedimos, le dije, tome, le hicimos la pega, ahí está el proyecto, y todavía no sale. Entonces, ojo con estas cosas que requieren de la mano, y aquí el Ministerio de Hacienda es clave. Si no tenemos el Ministerio de Hacienda, la verdad es que lo que estamos haciendo es, sí, una buena solución, pero le estamos pasando la pelota al otro. La Superintendencia del Servicio Sanitario está chata de que le estén llegando las denuncias cuando los ministerios no son capaces de poder asumir sus propias responsabilidades que han sido cargadas a través de una ley. Eso lo planteo en términos generales y con esto le entrego la palabra al ministro, porque voy a tener que prorrogar de nuevo por 5 minutos y el senador Durana me dijo que sí, por lo tanto prorrogamos por 5 minutos para que cierre el ministro. Muy bien. Ministro, cerramos. Sí. Presidente, solo un minuto. Decirle por su intermedio al senador Durana, pero están asesores muy queridos por él, que como dijimos al comienzo, que se valore y se apruebe este proyecto con su mérito, ¿no? Como mencionó mi padre, el todismo mata el alma y la envenena, y la experiencia parlamentaria también indica que hay que aprovechar los nichos cuando hay proyectos bien focalizados como este, que además tiene plazos perentorios, y por tanto seamos pragmáticos para poder apurar la reutilización en la agricultura, estando consciente que hay temas de recursos, de focalización, etcétera, pero como ha reiterado el director nacional de la Comisión, director de la Comisión Nacional de Riego, esto permite abrir concursos. He dicho. Muy bien, gracias ministro, gracias a todos los que estuvieron presentes, tanto presencialmente como a los que lo hicieron telemáticamente. Vamos a seguir el día miércoles. Vamos a tener que conversar con los colegas para ver si hacemos un solo trámite de votarlo en general y en particular. Lo conversaremos allí. Si no, bueno, a ver, ¿por qué? Porque le vamos a dar espacio a quienes quieran opinar. Con un tiempo acotado, quiero invitar a través de los asesores, ¿cierto?, a los colegas a que propongan nombres de instituciones o personas relevantes en esta materia y que puedan venir a exponer, ojalá, y eso es función mía también, lo vamos a acotar, no más de 2 semanas para poder cerrar esto, ¿no? Así que para la próxima semana vamos a sugerir algunos invitados que tenemos que escuchar, pero en todo caso, aprovechando la reunión del lunes, vamos a volver a convocar al Ministerio de Hacienda, porque la Hacienda tiene que ponerle soporte a lo que acabamos de decir y en otras materias, ¿no? No solamente para financiar, sino que para financiar los proyectos, la implementación, el diseño, la implementación, la evaluación y después la fiscalización en otros ministerios. Sí, lo agregamos entonces para el día miércoles. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos los que participaron. Recording stopped.